Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Yo no te escucho. No sé si me escuchan a mí. Buenas ¿Sí? noches, sí, se escucha Mauricio. Bien, entonces, profesor, yo no te escucho todavía, pero creo que ya va, ya va a venir. Creo que él tampoco te escucha. Bueno, entonces, yo acá donde estoy, internet es horrible, espantosa. Sí, se lo ve raro, pastor. Sí, pero está. Bueno, es igual, soy yo, Silvia. Y la voz del pastor la conozco. No hay mucho que hacer. Empezó a llover, usted estuvo orando, pastor, que empezó a llover en Uruguay. En serio, qué bien, gracias a Dios. Sí, sí, parece Que que va a seguir. llueva mucho. Sí. ¿Dónde está? ¿En San Pablo? Estoy en San Pablo, sí, hasta fin de mes. Ajá. Sí. ¿Su familia vive en Como San un, Pablo? como un gitano de un lado al otro. Sí. ¿Su familia, Moviéndome. sus padres y familiares No, yo viven ahí? solo tengo un hermano vivo, un hermano mayor. Tengo padres fallecidos, dos hermanos fallecidos. Ah, Ya estamos en la fila, yo y mi hermano, no sé qué va primero. Pero tengo un hermano, voy a estar con él la otra semana. Voy a predicar en una iglesia en la misma ciudad donde vive y me quedo en su casa. qué bueno. Sí. Estamos esperando al profesor. Ah, ¿no llegó? Tashi, hacemos libras. Está muteado, Pastor Raimundo. Montenegro. Está muteado, a ver si le mando un mensaje. Pero sigue muteado. Ahora dio vuelta. Le mando. Ok. Ahora sí. Ahora sí. ¿Escuchas? Ok, yo Bien. escucho bien. ¿Todos me escuchan bien? Sí, perfecto ahora. Ok, Son los excelente. problemas de la tecnología. Eh, Pero bien. yo sufro un poco. Perfecto. Bienvenido, profesor. Un gusto de verte. Pido perdón por la clase anterior. La clase que viene igual no voy a poder estar. Ya pido perdón adelantado. Pero después las demás clases, con la ayuda de Dios, estaré presente. Pero ya te paso la palabra. Quizás podemos orar, hermanos, pidiendo la bendición de Dios. Ya le pasamos la palabra al profesor. Ustedes ya lo conocen y él seguirá con su clase. Oramos. Señor, gracias te damos a Dios y queremos bendecir, exaltar tu santo nombre, Dios, porque tú eres nuestro Dios y nos ha manifestado gracia por medio de Cristo Jesús, Señor. Y te agradecemos por tu palabra viva, eficaz, palabra que nos trae, Dios, la vida eterna, pero también toda, toda la norma, todos los principios, Dios, para orientar nuestras vidas y también tu casa, tu iglesia, Dios. Y oramos que este curso, una vez más, Señor, que sigue esta noche, sea instrumento para bendecir nuestras vidas, ayudarnos a ser creyentes más maduros y también para mejor servir en tu iglesia. Bendice al profesor, bendice su familia,
Bendice también su ministerio allí en Panamá, Señor. Pedimos tu bendición sobre la clase y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Amén. profesor. Ok, gracias. Mucho gusto tenerlo conosco. Y vamos siguiendo. Bien, hermanos. Hoy es nuestro segundo encuentro y en el primer yo tenía indicado la lectura de la primera parte de la mitad, la parte introductoria del material de Carson, que son datos generales sobre las epístolas pastorales. Hoy, por la gracia de Dios, yo intentaré seguir con esta introducción, esta visión general de las cartas, y son aún algunos datos. De hoy es un poco más práctico, porque la primera son cuestiones más técnicas, como hemos indicado para ustedes, ¿no? No sé cuántos consiguieron leer la primera parte y así de la introducción. En general, ok, ya Silvia ha indicado ahí, Arsenio tenía preguntado cuál sería el material. Entonces, básicamente, esta parte introductoria general vamos a seguir de Carson. Cuando estudiamos la teología exegética, creo que ustedes están familiarizados con los términos, ¿no? La teología exegética es la parte de la teología que se saca la enseñanza más cercana del texto bíblico. Y podemos decir que si pusiéramos una escala como una medición, el primer punto es el punto más cercano del texto bíblico, es la teología exegética. Después caminamos para los temas generales que la propia Biblia nos presenta, que es la teología bíblica. No son la misma cosa. La teología exegética es lo que se hace o se debería hacer cada predicador cuando se está estudiando un pasaje bíblico. ¿Cuál es la enseñanza de aquel pasaje bíblico específicamente? Cuando nos distanciamos un poco más y vemos de una visión general cómo los temas son presentados, los temas principales, dominantes, como la propia escritura encadena los temas de la revelación progresivamente. Este es teología bíblica. Un poco más adelante, enfocando aún más en los temas, nosotros tenemos la teología sistemática, que ahí nos debruçamos sobre los grandes temas como Dios, hombre, pecado, salvación. La iglesia están estudiando eclesiología, es un tema clásico de la teología sistemática, ¿no? Y si seguimos más adelante en términos temáticos, nosotros tenemos una teología filosófica, que ahí ya contempla una cosmovisión y son los debates de las ideas por detrás. Cuando salimos del escopo del contexto más del texto bíblico y miramos la historia, cómo la iglesia cristiana a lo largo del tiempo en la historia ha desarrollado sus temas, nosotros tenemos la teología histórica. Puede tener una énfasis más histórica propiamente, que es la historia de la iglesia, como ustedes están a ver, patrística, por ejemplo, o puede ser más enfocada en los temas que la iglesia ha debatido, que es la teología histórica propiamente dita. Y más reciente, desde el siglo XIX para acá, nosotros tenemos el gran problema de la teología contemporánea y lo que hicieron intentando destruir la tradición y las enseñanzas más tradicionales. La contemporánea hay mucha confusión, pero ahorita donde estamos en la fecha contemporánea, en la época contemporánea, nosotros no tenemos como no considerar las críticas que son hechas por la teología liberal y neortodoxa, porque afecta todo, afecta el mensaje que predicamos, que oímos, aunque las personas no tengan una conciencia de cómo les afecta, los está afectando.
Y cuando percebemos conversando con las personas, hay una teología que puede no ser consciente, pero que es profesada por cada uno. Y las influencias de la teología contemporánea. Y después nosotros tenemos otras más, pero estas son las principales, ¿no? Podría destacar también las teologías contextualizadas, que nada más son que una reflexión sociológica aplicada a los temas cristianos. Se llama teología latinoamericana, africana. En mi tiempo de estudiante siempre quisiera entender, ¿qué puede ser diferente de una teología africana de una teología latinoamericana? No, no importa dónde estamos estudiando, la verdad no se cambia, ¿no? Pero yo he estudiado en una escuela muy conservadora y no damos mucha atención para las distorsiones que tendría. Y después fui a comprender que en la verdad eran las influencias de las ciencias humanas, sociales, se debruçando sobre los temas, y en la verdad es más una sociología de la religión do que propiamente una teología contextualizada. En resumen, podría decir para concluir este aspecto introductorio, que estas teologías contextualizadas de positivo solo resulta que necesitamos estar atentos a las cuestiones que cada pueblo nos levanta. Por supuesto que la propia nos presenta. Por supuesto que la propia palabra de Dios nos presenta los temas principales, porque aunque no sea percibido por uno, no significa que no necesite. Es como alguien que está no me gusta ir al médico porque encuentra muchas dolencias y estaba me sintiendo bien, y cuando me fui allá, él me ha dicho muchas cosas. La verdad, el médico como especialista de salud que es, puede hacer un diagnóstico preciso. La palabra de Dios es nuestra medicina y hace el diagnóstico preciso, aunque nosotros no nos demos cuenta de que pasa estas cosas todas con nosotros, como pecado y todos los efectos de pecado, la palabra de Dios nos presenta así. Pero hay otros temas que necesitamos estar sensibles, que son propiamente cuáles los temas que a las personas les cuesta. Y estos no son universales. Cada pueblo, cada época, cada población, cada país tiene cuestiones que son más urgentes en este momento. Por ejemplo, en este tiempo que vivimos con el multiculturalismo, esta agenda de género y de relativismo tiene tocado a mucho el mundo occidental como un todo. Como la palabra de Dios lo contesta, debemos saber. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a ver? Esta segunda clase, a mí me gustaría de detenerme un poco en las contribuciones generales de cada una de las epístolas pastorales, ¿ok? En la primera clase nosotros vimos los temas que están asociados, los principales debates y cuestionamientos acerca de la autoría de las cartas pastorales. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué contestamos a aquellos que no aceptan la autoría de Pablo para las epístolas pastorales? Y las diferencias de contenido y de lenguaje, de vocabulario, que pueden muy bien ser comprendido a partir del momento en que escribe y del destinatario para quien escribe, porque son cartas más personales y son distintas, por tanto, de las cartas que son para iglesias, que tocan más los temas de la iglesia. Las cartas pastorales, por ser destinadas a personas específicamente, hay algunos aspectos que son propios y se cambia un poco el lenguaje también, como se pasa con todo. Si estamos hablando individualmente con un amigo o haciendo recomendaciones oficiales, nosotros nos utilizamos de un lenguaje y de temas. Y si estamos hablando colectivamente, hay otro lenguaje y otros temas. ¿Ok? Eso ha sido de la semana pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, vamos a ver la contribución de cada una de estas tres cartas. Son cortas, son 13 capítulos, pero muy importantes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la importancia de la contribución
epístolas pastorales. Entre las críticas que se hacen a las epístolas pastorales de aquellos que son más céticos, que asumen la postura de la alta crítica, o sea, que pone la crítica arriba de la autoridad de la palabra de Dios, propio de los liberales, está percibir las diferencias e identificarlas como indicativos o indicaciones de que no son de la verdadera autoría de Pablo como apóstol. A la baja crítica, que reconoce la autoridad de la palabra de Dios, ya presenta estas diferencias con los propósitos que son distintos en cada una de ellas. Y una de las que se dice es, cuando leemos cartas que son reconocidamente de la autoría de Pablo, como la carta de Corinto, a los Corintios, nosotros vemos una descripción de una iglesia típica propiamente de la era apostólica, incluso con manifestaciones de dones sobrenaturales, con revelaciones, lenguas, interpretaciones, que encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles su contexto apropiado. Cuando leemos las cartas pastorales, no hay nada de esto. Por el revés, hay una orientación más segura de oficiales, de actuación de ancianos, de diáconos, de la autoridad de la escritura, con una énfasis mayor. Dicen los críticos que esta es una evidencia de un escrito posterior para justificar la institucionalización de la iglesia, que ya se tendría perdido el carismatismo de la primera generación y la manera más dinámica como el Espíritu Santo conducía de los críticos que se van. ¿Cómo vemos eso? Bien, la manera que vemos la contribución es muy importante porque, por otro lado, percebemos si reconocemos con verdadera palabra de Dios que es, como todo más, orientación de Pablo, nosotros tenemos la importancia de reconocer este momento un poco más posterior, momento en que la iglesia ya estaba así esparciendo por el mundo conocido, el mundo del Imperio Romano, y ya congregaciones iban naciendo en varias partes, ya están más establecidas, y así se entra una manera regular de la vida de la iglesia, de cómo la iglesia va a vivir regularmente en todo este periodo que es el periodo de la iglesia. Y así la orientación es mucho más direccionada e enfocada para la regularización, la orden de la vida de la iglesia, de que las características del primero. Vamos a ver, ¿qué podemos destacar del contenido de la primera carta de Pablo a Timoteo? Bien, todas estas cartas van a hablar como un enfoque los temas de la sana doctrina, en contraste con los desvíos doctrinarios y prácticos y morales. Esta es una preocupación típica de los mensajeros de Dios. Miren, la verdad, nosotros ya tenemos esta preocupación y este contenido de los profetas del Antiguo Testamento, que básicamente hacían los profetas era llamar al pueblo de la alianza al arrepentimiento y para que se volviera a la ley de Dios y así se arrepintiera de su pecado y siguiera con fidelidad pactual, ¿correcto? Esta misma actitud es una actitud típica de las preocupaciones pastorales. Nos vamos a ver esta orientación, por tanto, que Pablo está orientando o regalando a estos que son pastores, Timoteo y Tito, a que esté atento al contenido, a que se está enseñando a las personas para que evite los maleficios, los problemas de las herejías y de las malas enseñanzas en la propia teología, pero también en la práctica, porque una cosa está involucrada con la otra. Se tiene una mala comprensión de
de las enseñanzas bíblicas, eso te va a afectar tu vida. Si las personas creen que Dios se guía a los hombres de maneras distintas de como Él guía, se va a seguir de esta manera. Si no sabe y no acepta los principios y las verdades morales para todas sus relaciones, se va a seguir distorciendo esto. Entonces, hay un énfasis en las epístolas pastorales a sana doctrina y a vida piadosa también como característica de la verdadera iglesia de Dios. ¿Ok? Eso me acuerda una afirmación de David Mark Lloyd-Jones, un conocido predicador británico galés, en su libro, que ha sido uno de los mejores que he leído sobre homilética y también sobre pastoral, sobre orientaciones pastorales, poiménica, y que tiene a ver con este tema, ¿no?, que estamos a estudiar, que son las epístolas pastorales. Lloyd-Jones decía el siguiente, que todo pastor tiene dos preocupaciones principales en su ministerio. El primer enfoque de su trabajo pastoral en la vida de la iglesia es despertar la congregación a la enseñanza sana bíblica verdadera. Lo necesita hacer esto. Esa es la primera función pastoral. Alimentar el rebaño de Dios, las ovejas del Señor, con una alimentación sana, bíblica. El segundo desafío, decía Lloyd-Jones, es que conociendo las verdades bíblicas, los creyentes fueron incentivados a practicarlas. Entonces, este segundo tiene que verdaderamente vivir muy colgado, cercano del primero. Mire, esto es importante y hablo ahora con ustedes particularmente, que están enfocados en los estudios teológicos. Es una bendición la oportunidad de poder estudiar y profundizar los temas bíblicos. No es, por supuesto, que ustedes ya han desarrollado muchos temas y aclarado muchas ideas, pero este conocimiento jamás puede estar lejano de la vida práctica, de tu vida en tu cotidiano. Jamás. Toda enseñanza bíblica debe servir al propósito de llevarnos para más cerca de nuestro Señor y de su voluntad. A mí me gustaría de compartir con ustedes un texto de nuestro Señor Jesucristo, según ha escrito el apóstol San Juan. San Juan, capítulo 4. San Juan capítulo 5, perdón, versículos 39 y 40. San Juan 5, 39 y 40. Si alguien está con la Biblia abierta ahí, voy a pasar la oportunidad para que alguien lea, por favor. Y así oímos una otra voz, con puro español. Ok, Bruno. Dice así: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ok, gracias. Muchas veces he oído este versículo 39 como siendo un orden, un imperativo, pero en la verdad no es un orden, es un afirmativo. Jesús está describiendo qué ocurría con sus compatriotas judíos. En la propia lengua, análisis sintáctica de la lengua española está muy apropiadamente aquí. ¿Qué dice? Examinar esta versión que no sé cuál es. ¿Cuál es la versión que usaste, Bruno? Esta es la Biblia de las Américas. Vive en las Américas. Biblia de las Américas. No conozco. Ok, si va a Europa no se puede utilizarla, pero si está acá pueden. Por supuesto. Y de examinar, la Reina Valera dice escudriñar. La idea misma. La idea es que estamos estudiando en detalles las escrituras. Jesús está afirmando que sus compatriotas hacían esto. ¿Está bueno o malo?
¿Es correcto o errado? Puede decir. Examinar, escudriñar las escrituras. Correcto. ¿Jesús los está reprendiendo o no? No, Sí está, pero no por eso. Por el revés. Ese punto que está diciendo parte de la idea de que ellos hacen esto. Excelente. Examinan las escrituras. Ustedes examinan. En otras palabras, sería así. Ustedes están examinando, escudriñando, analizando las escrituras. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían eso con las escrituras? ¿Qué dice el versículo 39? a vosotros parece que tenéis la vida eterna, dice. Ok. Y en este punto, ¿están correctos también o están errados? Está la vida, sí. Correcto. Sí. Mira, son dos afirmaciones positivas, ¿correcto? Jesús está se dirigiendo a sus compatriotas judíos y diciendo, ustedes examinan las escrituras porque ustedes juzgan que ellas les apuntan a la vida eterna, el camino de la vida eterna. ¿Correcto? Correcto, perfecto. Él está afirmando esto. Pero hay un problema que viene en el próximo versículo, que está relacionada a la última frase del versículo 39. ¿Qué dice la última frase del versículo 39? Ellos dan testimonio de mí. Ok. Aquí era un problema, porque los fariseos desarrollaron una religión sin gracia y sin Salvador. Ellos eran sus propios salvadores, redentores, por un sistema religioso legalista. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, ustedes examinan las escrituras, porque juzgan que en ellas van a encontrar el camino de la vida eterna. Perfecto, está correcto. Pero están se olvidando de algo esencial. Son las propias escrituras que dan testimonio de mí. La ley de Dios, como decía Juan Calvino, tiene el propósito, basado en Pablo, de llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Hay tres propósitos de la ley. Creo que ustedes ya saben de eso, ¿no? Poner en contraste delante de Dios la santidad de Dios, nuestro pecado, demostrando nuestra incapacidad con la sublimidad de Dios. El segundo propósito, por tanto, es llevarnos hasta el Salvador. ¿Por qué percebemos que Dios es santo y nosotros somos pecadores? Reconocemos que necesitamos de Salvador, que es Cristo. Y el tercero uso de la ley, decía Juan Calvino, es el camino de la verdadera piedad. Entonces, abrazado con nuestro Salvador Jesucristo, vamos a desarrollar una vida piadosa por la palabra de Dios. Pero los fariseos desarrollaron una tradición que se independizaban del Salvador. Ellos mismos se promovían y creían que su sistema era autosantificador, como un autorredentivo. Y en ese sentido no es diferente de la idea espiritista y de budista y de todas las religiones de que las personas se desarrollan. Entonces Jesús dice, mira, las escrituras apuntan para mí, contudo, versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos ahora a concluir esta idea. La escritura, por tanto, nos demuestra que ella misma nos apunta para Dios, para que todo lo que conozcamos de la escritura nos lleve para más cerca de nuestro Señor y de su voluntad. Si el conocimiento que estamos recibiendo no está engendrando en nosotros más piedad, más proximidad con el Señor, algo está defectuoso en este conocimiento. ¿Ok? Entonces, estos dos temas están todo tiempo interrelacionados en la Escritura Sagrada. El conocimiento de la verdad que nos es revelada para que vivamos más cercanos de Dios. Todo tiempo, desde Moisés, Dios dice, ¿por qué te he dado estos mandamientos? Para que vivas conmigo, para que seas mi pueblo, yo sea tu Dios. Es un tema central en la teología bíblica. La teología pactual de la alianza es esta vida con Dios. Está.
Y va a aparecer acá en la primera carta de Timoteo esta preocupación con las orientaciones, con las instrucciones, con la verdad, para que las personas no se desvíen por la mentira, por los engaños y no se pierdan en los contenidos bíblicos. Las exhortaciones de Pablo que dicen, evita las discusiones inútiles, las fábulas de vieja caduca, las genealogías sin fin. O sea, son tipos de conocimiento religioso, teológico, que no llevan nadie para más cercano de Dios y para expresar mejor quién Dios es en su vida, en la vida de las otras personas. De este conocimiento relacionado a la piedad. ¿Ok? Este tema de la vida cristiana es esencial. Pero, como se trata de una carta pastoral, Pablo escribe a Timoteo, denunciando los falsos maestros de la ley que promovían controversias y distracciones. Mire, hermanos, tengo certeza que si abriera los micrófonos, cada uno de ustedes podrían citar situaciones en que conocieron personas que habían interesados en cuestiones sin fin y con preguntas que nunca terminan y que son poco útiles y que le gusta de la polémica y dificultades y por ahí se va. ¿Qué tengo percibido como pastor, como cristiano y como pastor a lo largo de mi vida cristiana? De que a muchos le falta este senso, ese sentido de la prioridad del conocimiento. El conocimiento que Dios nos ha revelado en su palabra no es un conocimiento especulativo, intelectual, para elucubraciones, para disputas filosóficas, aunque nosotros podamos discutir aspectos filosóficos e implicaciones también, pero no es para esto. Y percebo que algunas personas no tienen un senso práctico de la utilidad del conocimiento bíblico. Se pelea por todo. ¿Conoce personas así? Se pelea por todo. Es capaz de cambiar de congregación por cualquier motivo. Y aquí la cena es servida con pan con oscuro y en la época de Jesús era claro. Entonces no vale este pan. ¿Cómo se dice fermento? No sé cómo es. Ayúdame. Levadura. Levadura. Los judíos comían el pan de la Pascua sin levadura. Y cuando voy a cenar en tu iglesia está vacío. Entonces no es correcto, no tiene valor esto. Y se pelean por esto. No se puede hacer esto, hacer aquello otro. ¿Comprendes? Entonces son estas cuestiones que son desvíos de buen uso de la palabra de Dios. Ahora hablando para ustedes, la práctica. Déjame poner algunas implicaciones prácticas, después, cuando formamos ver capítulo por capítulo, vamos a llegar a algunas de estas acá. La preocupación que Pablo está diciendo es el siguiente: Timoteo, esté atento a los desvíos que están ocurriendo en las iglesias. Hay desvíos que son teológicos, doctrinales. Hay desvíos que son pérdidas de foco, personas que no comprendieron o no están haciendo el buen uso de la revelación bíblica. Están perdiendo demasiado tiempo con cuestiones sin importancia como genealogías y historias que impresionan, pero que no tienen utilidad. Cuidado con esto. La enseñanza nos es dada por Dios para que crezcamos en su conocimiento y en su servicio. Y él encoraja a Timoteo que dice: este trabajo pastoral es una pelea constante. Es curioso, me acuerdo cuando era joven y que miraba al pastor a frente de la iglesia y me quedaba admirado, decía: oh, qué hermoso, él se va al púlpito y predica bello, qué maravilla. Yo gustaría de esto para mí. Después que fui ordenado, llegué a la conclusión que quedó sin ilusión
es pensar que el ministerio es predicación y oración. Son muchos problemas que las personas tienen, que tenemos que aplicar y explicar y ayudar a las personas que no se desvían, o teológicamente o prácticamente. Son muchos. Y básicamente nós vemos isso aqui nas epístolas pastorales. Son orientaciones prácticas que Pablo está dando, encorajando a Timoteo y a Tito para que siga en sus trabajos. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, podemos decir que la primera carta a Timoteo es un estímulo para que pelee la pelea pastoral y que, aunque sea Dios el pastor de la iglesia, mira, um dos temas menos hablados en la vida de la iglesia y un dos más importantes en la práctica de la vida de la iglesia es la teología del oficio. El oficio de anciano, el oficio de diácono, no es una autoridad simplemente para que lo honremos como que una postura de superioridad sobre nosotros. No, es que ha Dios establecido personas que le capacitan dentro del cuerpo de Cristo para que su propio pastoreo ocurra en la vida de la iglesia. Es el propio Dios que está a pastorear, a cuidar de su iglesia a través de personas que el Espíritu Santo lo capacita con sensibilidades y competencias propias del cuidado de la iglesia. El cuidado del alma, el oficio del anciano. El cuidado del cuerpo, el oficio del diácono. Y por eso que este tema de los oficiales va a aparecer a Timoteo y a Tito también. No es para poner como una casta eclesiástica en la vida de la iglesia, que se sienten en unas sillas especiales y que se ponen en uno o dos niveles más arriba de los otros. Esta idea, estoy en una posición. La lógica del reino es al revés. ¿Te acuerdas de nuestro Señor Jesús que dice, aquel que quiera hacer algo, sea que lo sirva? Y la idea es precisamente eso, son aquellos de quien se sirve Dios para conducir su iglesia, para alimentarla y cuidar. ¿Ok? Ese es el tema que en línea general podemos decir, es un estímulo para que cumpla esta función, porque al cumplir la función, el propio Dios está pastoreando su iglesia a través de su liderazgo. Esta idea. Isso cambia todo. Aquellos que de entre nosotros son oficiales o quieren ser oficiales, deben considerar que dice Pablo, que dice, excelente obra deseas, si quieres ser un obispo. Contudo, que excelente obra es? Es ser usado por Dios para edificar su iglesia. Pero hay un desgaste. Decía algunos amigos que decían, mira, hay luchas, hay dificultades, hay problemas en la vida de la iglesia y particularmente estoy contento con el modelo presbiteriano porque este modelo libera a la congregación de mucho sufrimiento, pero por otro lado, este mucho sufrimiento está sobre las cosas de los obispos. Entonces la congregación no toma parte de mucho sufrimiento con asambleas generales a discutir todos los problemas porque no es para las ovejas esto, pero es un peso que ha de ser soportado y vivenciado por los obispos, los ancianos. ¿Ok? ¿Está conmigo? Claro, la idea acá. Y básicamente, ¿qué está a decir Pablo? Escribe a Timoteo y también a Tito, está ofreciendo orientaciones para que desarrolle este liderazgo en la vida de la iglesia. Ok, vamos a seguir el material del Carson acá. El local de origen de esta carta es muy curioso porque algunos de estos datos generales que nosotros leemos cuando vamos a pesquisar algunos libros de la Biblia, que son aquellas preguntas técnicas, ¿no? En inglés, where, what, who, how,
know-how, todo eso aquí, quién, cómo, cuándo, dónde, con quién, todo esto, nosotros no tenemos mucha clareza en muchos de estos acá. Entonces no sabemos propiamente dónde estaba Pablo cuando escribió su primera carta. No hay datos suficientes en la carta para describir el origen de la epístola. Algunos ven que la mejor propuesta es que había sido escrita cuando estuvo en la Macedonia, porque él viene a decir, escribiendo, cuando estaba en viaje a la Macedonia, te rogué permaneces ainda en Éfeso. Y se dice, pero no se sabe. De la misma manera, hay algunas disputas cuanto a la fecha. Todo indica que en esta primera carta, Pablo no estaba encarcelado todavía. Y no parece a los expertos del texto del Nuevo Testamento que este periodo sea el periodo anterior a su encarcelamiento en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque cuando se describe la vida de Pablo, de Hechos 9 hasta cuando es encarcelado, después en 20 para 21, no hay un espacio apropiado para que esta carta sea escrita. De manera que hay una comprensión de que posiblemente, o probablemente, ahí depende de la fuerza que tengas, que Pablo consiguió ser liberado la primera vez del cárcel y consiguió aún hacer algunos viajes y después fue otra vez encarcelado y ahí sí, según la tradición, ha sido martirizado. Entonces, se defiende la idea de que es más apropiado tenemos este periodo posterior a Hechos 28, que él consigue la liberación, porque cuando leemos, creo que ustedes tienen esta sensación también, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, todas las autoridades que estuvieron delante de la situación de Pablo, decían que no veía en él motivo de condenación, pero él ha apelado para César y como ciudadano romano tenía derecho a un juzgamento justo. Entonces, todo indica que en un juzgamento justo, él sería liberado. ¿Ok? Y es posible que, de hecho, tenga ocurrido esto. Y después de esta liberación, estar libre, hizo algunos viajes más y escribió esta primera carta. Pero, luego después, en la década de 60, la situación se quedó muy mala para los cristianos, la persecución se vio muy fuerte con Nero y en esta segunda persecución que fue muy fuerte, ahí sí tenía sido Pablo encarcelado y martirizado. Entonces hay una comprensión que debe haber sido eso. ¿Ok? El destinatario de la carta, la propia carta le dice Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo ha sido discípulo de Pablo. El libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo como un joven, nosotros, Timoteo como un joven, y Pablo va a escribir al propio Timoteo como verdadero hijo en la fe. Entonces, todo indica que Pablo ha visto en este joven indicios y señales de la vocación y investió en su vida en una tutoría o como un discipulado para que él se desarrollase y ha sido su verdadero discípulo y así se ha desarrollado. Vamos a ver ahí 1:18, 1 Timoteo. ¿Quién puede leer? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ok, ¿cómo Pablo llama a Timoteo en el principio de este versículo? Hijo, ¿ok? No, es una expresión que algunos evangélicos se utilizan hasta hoy para hablar de una especie de herencia espiritual, que las personas que nosotros engendramos en la fe o que lo
auxiliamos a desarrollarse, se llama de hijo, mi hijo. Creo que ustedes deben ter oído ya expresiones así. Hasta hoy algunas personas se utilizan. Pablo se utilizaba de esa expresión para hablar. Evidentemente, Timoteo no era un hombre experiente como era Tito. Nosotros vemos claramente, todos saben que de la referencia a un joven. 4:12, que dice 4:12 de 1 Timoteo. Ninguna ponga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Entonces vemos claramente que era un joven. Y esto ponía la situación de la presión y de las preocupaciones más fuertes. Porque un joven que a pesar de tener potenciales y capacidades, seguía siendo joven y que ha asumido el liderazgo de la iglesia de Éfeso, un buen trabajo hecho por Pablo, y enfrentó sus dificultades y que vio su tutor, su padre de la fe, ser encarcelado. Y eso lo afectó mucho. Los escritos de Pablo, porque va a escribir, está nos indicando que son como palabras de ánimo a Timoteo, que dice, mira, yo estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no. Y en mi cárcel, Dios tiene sido utilizado para que su palabra sea más y más conocida. ¿Ok? El texto de la primera carta de Pablo a Timoteo no es un texto que hay muchas controversias, no hay muchas variaciones y polémicas en los manuscritos. Es un texto con muchas dificultades. Y por eso mismo, en línea general, no hubo mucha dificultad en su aceptación en el canon, en la formación de los libros bíblicos del Nuevo Testamento. Algunos rechazaron, como rechazaron muchos otros. Por ejemplo, Mación, ustedes deben se acordar de la historia de la iglesia, que ha sido el primer que ha compilado una Biblia y que puso de fuera todo el Antiguo Testamento y más de la mitad del Nuevo Testamento. Todo lo que hacía referencia al Antiguo Testamento puso de fuera. Y entre estos todos estaban las epístolas pastorales. Muy probablemente porque Pablo hace recurrentemente muchas veces referencia a la autoridad del Antiguo Testamento, de la enseñanza del Antiguo Testamento, que eran los libros que tenía. Entonces, muy probablemente. Y algunos otros, pero en poco tiempo, ya si vemos ya en el segundo siglo, personas de la patrística recitando textos de la primera epístola de Pablo a Timoteo como palabra de Dios. ¿Ok? Y eso que podemos decir. Las contribuciones generales de esta carta son importantes de la vida de la iglesia, especialmente a los ministros, a los pastores, porque son orientaciones que tocan a la vida pastoral de manera muy sencilla en varios aspectos. Y es curioso porque, embora muchas veces las preocupaciones que tenemos con el trabajo de la iglesia son más institucionales, e incluso las calificaciones para los oficiales, a veces nos enfocamos más en las competencias, ¿cómo podemos decir? Competencias administrativas, o sea, la capacidad de la enseñanza o de hacer un buen servicio práctico. Cuando miramos las orientaciones de Pablo a Timoteo, la mayor parte de las orientaciones y de las condiciones son morales, espirituales. Es como que está diciendo que el liderazgo de la vida de la iglesia será primeramente un liderazgo espiritual, un liderazgo, por ejemplo, la capacidad de la enseñanza es importante, es esencial para el oficio del anciano, como la capacidad del cuidado físico de las personas para los diáconos, pero estas capacidades, si no
no ven acompañadas, no están colgadas con virtudes morales y espirituales, no es positivo. ¿Comprende? Y por eso que las orientaciones entre las competencias están actitudes morales. Si toma mucho, no sirve para ser oficial. Y no sé a los uruguayos cómo le toca, ¿no? A los chilenos, argentinos, les gusta apreciar un buen vino y no sé cómo se pasa el tema ahí. Pero la instrucción bíblica dice, si gusta demasiado, cuidado, es necesario estar sobrio. Ahí está. Hay otro. Me olvidé el nombre. Chimarrón. ¿Cómo? El mate. El mate. Sí, el mate. El mate. Así es. Entonces, mira, hay orientaciones sobre el cuidado de familia, cómo está la familia, cómo sigue cuidando de su familia, cómo se porta con la plata, porque son personas que van a administrar la vida de la iglesia y es necesario que sean personas responsables, que tengan la aprobación de la congregación con personas en que le inspiran confianza. ¿Comprendes? Entonces, hay orientaciones que son morales, que son espirituales, no apenas técnicas para el ejercicio del oficio. Este punto es importante. Entre estas funciones que los obispos desarrollan. Hay una discusión que podemos tener un poco más detalladamente, que es propiamente la naturaleza y el significado del bispado o obispado. No sé cómo se dice el sustantivo, sea obispado. Que a nosotros presbiterianos, nosotros reconocemos todo como nombres distintos de una misma función, o mejor, diciendo mejor, nombres distintos de funciones complementarias de un mismo oficio. ¿Ok? La palabra que es traducida en español como obispo, en la lengua griega, es literalmente supervisor, episcopos, el prefixo epis, que es aumentar como super, y scopos es de olho, telescópio, microscópio, scopos, olho. Entonces, aquel que tiene una supervisión que va a administrar, es una función. Solamente más tarde, más adelante en la iglesia, este término pasó a indicar funciones más específicas como que administrativas, regionales, pero la comprensión que tendremos es que originalmente en la Biblia son aspectos distintos del mismo oficio de anciano. Uno es la supervisión, otro es la administración, propiamente la enseñanza, pero son términos sinónimos. Otro es la competencia, la capacidad de la consejería con maturidad, y de ahí la palabra presbíteros, que tienen como su raíz la palabra presbis, que es anciano. No sé cómo se pasa ahí, no me acuerdo de tener hablado contigo. ¿Cómo son llamados los presbíteros en la iglesia? ¿Son presbíteros ancianos aquí en Uruguay? Nosotros se llamamos presbíteros. Llaman presbíteros. Decimos presbítero Bruno, que está ahí. Tenemos el Sí. presbítero Melvin, allá. Pero normalmente en el mundo hispano es más común usar anciano. Sí, y es curioso, me acuerdo de una experiencia muy rica que ha sido muy buena, rica y gozosa, ¿no? Muy buena y desafiadora, que fueron los debates que tuvimos en Albania, porque cuando llegué allá el trabajo estaba en verdadero principio, aún era como una misioncita, no tenía ni las actividades eclesiásticas regularmente. Y eso nos dio la oportunidad de debatir bastante implicaciones que tendrían. Por ejemplo, ¿qué términos usaríamos para los oficiales? Porque a mí me toca percibir que muchas veces sufrimos nosotros como presbiterianos
con los términos, porque son términos que son transliterados del griego y que por este motivo serán siempre términos extranjeros en todas las otras lenguas. Cuando hablamos de iglesia presbiteriana, todo mi vida oí personas dicen, previso, ¿qué? Iglesia presbiteriana, y hasta que consigo decir el nombre, el desafío es probar para la persona que a pesar del nombre es una iglesia buena, seria, bíblica, que no es una secta. Porque el nombre suena raro a oído de las personas que no están acostumbradas con los términos bíblicos, ¿no? Y literalmente la palabra anciano significa, presbítero significa anciano, o en su raíz la palabra anciano, ¿no? Que es la experiencia. Y así será. Esas discusiones que tuvimos allá fue muy interesante porque pensamos cuáles son los términos que hay en la lengua albanesa para esto. Y hay un término para anciano que es común, pero percibí que los pastores se presentaban como pastor. Es decir, pastor, literalmente, de esta palabra, pastor. Uniam, pastor Raimundo. Yo soy en la lengua albanesa. Si dice así, Uniam. Y yo preguntaba, ¿por qué se presenta un pastor? Porque hay una palabra pastor en la lengua albanesa. Es una función que hay en el país. Nosotros vemos en el campo pastores de ovejas que es bariu. Bariu es el término. Zoti est bariuim. O Senhor é o meu pastor, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus. E decía, ¿por qué no se utiliza de eso? Y es curioso porque se decía, porque en nuestra sociedad el pastor es social. Son las personas que no tienen educación ninguna, que no pudieron hacer una facultad, que no pudieron tener una formación técnica, y como no tienen una instrucción, a ellos les resta cuidar de animales, y que van a cuidar de los animales, de las ovejas, o pastor de cerdos también, a pesar de ser musulmanes una parte, la mayor parte, pero hay algunos que pastorean cerdo y se comen cerdo también. Ellos no confiesan muy abiertamente, pero se comen. Y así como toman también. Son muy curiosos los albaneses. Y decíamos así, ¿y por qué se ocurre eso? Mira qué curioso esto. Implicaciones sociológicas de términos bíblicos y para pensar en la plantación de una iglesia. En esa sociedad, en las vilas, los pueblitos, la autoridad máxima es el anciano. Y la figura más baja es el pastor. Y cuando debatíamos decían, mira, si muchos pastores presbiterianos ya sufren su relación con los ancianos y presbíteros, si usamos ese término acá, van a sufrir demasiado porque los ancianos van a verlo como mi funcionario, ¿no? Ese es mi funcionario, es más bajo de todo, lo puedo hacer todo lo que quiero con él. Y todo eso pasó por el tema que discutimos allá. Pero mira, eso es importante porque bíblicamente, cuando vemos el término obispo, es una función de supervisión que se está destacando. Cuando vemos el término anciano, presbítero, es la función de la maturidad para la consejería, para la maturidad bíblica para que pueda soportar las luchas y tener una buena palabra para aquellos que lo necesitan. La palabra ministro, que va a aparecer como aquel que sirve, es un siervo, así es. Apuntan para aspectos distintos pero complementarios de la función. Pero cuando leemos la primera carta de Pablo a Timoteo, percebemos que en la preocupación principal de Pablo está que esta persona tenga las características que comuniquen el pastoreo de Dios para la vida de la iglesia. Porque como ha escrito ahora, Pedro en su primera carta va a decir que nosotros no debemos pastorear el rebaño con dominio fuerte, como si subjugando a la iglesia,
ni por sórdida ganancia con intereses complicados o por constrangimiento, pero como Dios lo quiere, que es voluntariamente, y que cuando el supremo pastor, el pastor máximo, a mí me gusta de un hermano, no sé si ustedes conocieron, José Clovis Falcán. Él estaba ahí, chao. Estuvo eso también la pasantía en el Uruguay, pero no sé cuántos de los hermanos que están aquí, los más Lo antiguos conocí. estaban en la iglesia, no, sí, no creo. Ok, es curioso porque el reverendo Clovis ha sido mi pastor. Cuando fui a Recife, jovencito, y pues, estoy a denunciar su edad, ¿no? Porque se dice que él ha sido... y a mí me gusta mucho del reverendo Clovis porque su humildad, cuando ha sido electo y reelecto para pastoreo, algunas personas le fueron cumplimentar y parabéns, felicitaciones por tu elección pastoral. Y dice, no, yo soy pastor auxiliar. Y dice, pero yo supe que estaba concurriendo con el pastor, es Jesús. No, este cargo, este puesto no es para mí. Yo soy auxiliar. Es una idea muy buena para tenernos en mente aquellos que son oficiales, ¿no? La iglesia tiene un dueño, tiene un Señor y un pastor único, que es Jesús. Nosotros somos sus siervos en su pastoreo. Esta es la idea bíblica que nosotros tenemos. Y esa es la énfasis que Pablo da a Timoteo en su primer carta. Hermano, estoy hablando demasiado. A mí me gustaría de oírles un poco qué pasa, qué tiene a decir sobre esto, qué le toca. Y así seguimos después para 2 Timoteo y Tito. ¿Qué les parece? Por favor. Yo quisiera tirar unos temas que no para ahora, pero para cuando llegue el momento de que pensar con los alumnos un poco sobre el tema de la edad del presbítero, ¿está bien? El tema de ser soltero o casado, ¿está bien? Son Bueno, temas, formamos detener en las instrucciones más específicas. claro, para más adelante sería bueno que ustedes estén pensando, ¿no? Porque, como decía, la propia terminología, por ejemplo, Bruno acá es un anciano y lo miras de jovencito, ¿está bien? Ya tiene familia, todo, pero Gracias, Mauricio, gracias por lo de joven. no es un anciano, culturalmente hablando. Por ejemplo, en el Uruguay, un anciano vive 90 años fácil, ¿no? Hay muchos. Entonces, O sea, se queda anciano mismo, ¿no? es muy interesante el tema, pero para su momento, y por eso quisiera solamente tirar ahí algunas ideas. Ok, excelente. Vamos a seguir entonces. Son dados, me permite mezclar un poco porque son dados un poco más técnicos y estoy buscando ilustrar con un poco de los temas que vamos a ver más oportunamente. Ya la segunda carta de Pablo a Timoteo ha sido escrita con un contenido un poco más personal y en un contexto distinto. Más claramente percibimos que Pablo ya estaba encarcelado cuando escribió su segunda carta. Vamos a ver el capítulo 4, versículos de 6 a 8. Segunda Timoteo 4, versículos de 6 a 8. Él tenía claramente una conciencia de que no solamente estaba encarcelado, como probablemente iba a ser ejecutado. Ese es uno de los motivos por el cual los expertos comprenden que él ha sido liberado después de Hechos 28 y otra vez encarcelado, pero con la persecución más fuerte que vino con Nero, después que no tuvo muchas esperanzas. Percebemos este tono fúnebre, pero no pesimista. Fúnebre porque está delante de su ejecución. 2 Timoteo 4, de 6 a 8, ¿qué dice? 6 a 8. ¿Quién puede leer? Leo.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Ah, perdón, estoy leyendo el primera. No, segundo, Sí, segundo. sí, perdón. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Excelente. Claramente palabras de despedida, ¿no? Y también acompañadas de un sentimiento de deber cumplido. Sí, yo hizo lo que tenía que hacer y estoy aguardando ahora mi encuentro con el Señor. Y es curioso porque pienso que ese es uno de los temas más necesarios en nuestra época contemporánea. El tema de la muerte y del fin de la vida es un tabú en la época contemporánea. Las personas la evitan hablar de eso. Algunos dicen, no me gustaría hablar de la muerte. Y se toca 3 veces la madera. Vamos a cambiar de tema, temas alegres, luz, esperanza, no se habla de todo. Como si hablar de eso fuera traer mal o cosas de... Sí, no veo eso en la escritura. Veo como un tema que nos toca a todos y que la verdad necesitamos mirarlo de frente, ¿eh? Y está preparado para esto. Y aquí es una manera muy natural que aborda ese final. Incluso para incentivar Timoteo a no avergonzarse. Porque mira, ¿qué ocurre? Es que con Timoteo se pasaba el revés. Timoteo estaba no encarcelado, pero era un joven en el inicio del ministerio. Y lo mira aquel que es su modelo, encarcelado, cerca de su ejecución, y ya en final. Y esto lo abatió. Como que dice, mira, está mal el tiempo para mí. Y me acuerdo cuando ha sido ordenado pastor a 20 años atrás, un poco más. El pastor con quien trabajé en el primer año decía, mi hijo, yo tengo un sentimiento triste por usted. Usted va a pegar un tiempo muy más difícil que yo pegué. Yo no sé si te agradezco esta palabra o qué hago con eso, porque si estás alertándome, eso es un estímulo, una preparación que es. Él decía propiamente, vas a tener un mundo muy más difícil y malo y complicado para administrar. Bueno, agradezco tus palabras, tu incentivo para vivir, porque pienso que en alguna medida se dio algo semejante con Timoteo. Está en el principio y he testimoniado el escalonamiento, se hablamos así, el desarrollo de las amenazas, de las dificultades, la escalada de las amenazas para la vida de la iglesia. Incluso su propio mentor, que ha sido encarcelado y estaba para ser ejecutado. Y Pablo dice, no te avergüences, porque si somos tratados como malos, somos debido a los malos. Los cristianos no están siendo perseguidos por sus hechos malos. Por el revés, él escribe, si alguien quisiera vivir piadosamente, va a ser perseguido. Esta palabra de Pablo a Timoteo es muy oportuna también. Cuando vemos esta segunda carta, nosotros percebemos que ha sido escrita, como hemos dicho, ya del cárcel, está encarcelado, y algunos apuntan para una época un poco más adelante, que sería cerca de años 67, por ahí. Algunos defienden un periodo anterior, pero en general se acepta esta fecha un poco más adelante. Esta segunda carta, distintamente de la primera, es más fuertemente marcada con tonos personales. Y
es claramente una carta de encorajamiento y estímulo personal para Timoteo. Pablo habla de aspectos muy privados. Mira, por ejemplo, en el inicio, cuando habla en la segunda carta, Pablo habla incluso de la vida de Timoteo, de su familia, versículo 5, ele diz, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo habla con aspectos más personales acá. Versículo 4, ele habla de un aspecto de la vida de Timoteo, de que he testemunhado su sufrimiento. ¿Qué dice? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces nosotros percebemos más claramente este tono más personal en la segunda carta. Todo indicando que Timoteo estaba más abatido con toda esta situación de más persecuciones, con Pablo encarcelado y las dificultades que los cristianos estaban a ver. Y Pablo entonces se acerca más de corazón de Timoteo y tú sabes lo que has aprendido, de quién aprendiste, ha sido de tu mamá, de tu abuela, de mí mismo. Sigue firme en esto, cumple la carrera como yo tengo cumplido. Ponga tus ojos para más adelante, no solamente para la vida aquí y las circunstancias de acá, pero para la corona que vamos a recibir después como fiel. ¿Ok? Entonces vemos estas palabras de encorajamiento que es muy personal, la más personal de las tres, y por eso mismo es la más difícil de aquellos que cuestionan la autoría, porque hay elementos que son muy íntimos acá y que demuestran que verdaderamente el autor conocía el destinatario y habla de aspectos de la vida y era contemporáneo de él. Este texto también es un texto bien preservado, no hay mucha dificultad con los textos, con variantes textuales o todo. Esto no se habla. La aceptación en el canon también ha sido más tranquila, no ha sido citado ya en partes en Primer Clemente, por Irineo, por otros de la patrística, de manera que no es muy difícil. Las contribuciones de 2 Timoteo son básicamente estímulos para la defensa de la fe cristiana, para la perseverancia en medio de las dificultades y con alertas para los sufrimientos que enfrentaremos en el camino, y así va. Podemos decir que Pablo habla del costo del discipulado. Y es curioso, percebemos, y la verdad hace sentido, porque estaba empeorando la situación de los cristianos en el Imperio Romano. Y me permita, yo ya había dicho anteriormente que se evita el tema de la muerte y del sufrimiento. En mi comprensión cristiana y pastoral, percebo que uno de los temas más necesarios en nuestra época es precisamente una teología del sufrimiento y de la tiene, y necesitamos bíblica. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dar a las personas que están a sufrir por la fe, sufrir por problemas de la vida? Y esta carta toca algunos temas de los costos de la vida cristiana. ¿Ok? Y por fin tenemos la carta a Tito. Tito, distintamente de Timoteo, era alguien ya más maduro, más viejo. Hace una introducción un poco más larga y escribe a Tito, que ha sido puesto como pastor del trabajo de la iglesia en Creta, la isla. Muy probablemente
no ha sido plantada por Pablo en aquella corta viaje que leemos en Hechos de los Apóstoles, porque no tuvo tiempo de predicar el suficiente para que una iglesia venga a nacer allí. Pero claramente sabemos que el trabajo empieza con Pablo. Podemos implicar esto porque él dice que puso Tito para dar continuidad a las cosas que han sido empezadas por él. Incluso establecer ancianos en la vida de la iglesia como un todo. ¿Ok? Es curioso porque en esta carta a Tito se destaca algunos puntos. Es una de las referencias bíblicas que se hace una referencia negativa al propio pueblo. Pablo cita poetas populares de Creta que hablan mal de su propio pueblo, y que son preguiçosos y son personas que no le gustaba mucho del duro de la vida, del trabajo, y así se va. Hay esa referencia 1:12. ¿Quién puede leer, por favor? Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira, y aquí es muy curioso. Me permita hacer un comentario, abrir un paréntesis acá. Me acuerdo de un amigo que tengo de Roraima, norte de Brasil, ya en el hemisferio norte. Y él ya ha desarrollado un aspecto muy interesante de su ministerio, que una serie que ha desarrollado llamada Profetas y embasado en esa aquí, Profetas y Filósofos, creo que no me acuerdo precisamente el término. Y la idea es utilizarse de autoridades seculares para comunicar el mensaje para la presente generación. Y él dice, cuando va a hablar con alguien que no sea creyente, no se utilice exclusivamente de los textos bíblicos, porque muchos lo rechazan, pero se utiliza también de citaciones de personas que ellos valoran, filósofos y conocedores de todo, para mostrar las incoherencias en sus pensamientos o para validar qué estás a decir bíblicamente. Es precisamente eso que Pablo está a hacer aquí. Ele hace una citación de un poeta popular cretense de la isla de Creta, hablando de su propio pueblo. Ahora mira qué situación delicada. Imagina usted que está ahí en Uruguay y el pastor Mauricio Rolim, un brasileño, va a predicar ahí, y dice, los uruguayos son preguiçosos, no les gusta el trabajo, no son como los brasileños. Es una situación mala, ¿no? Si poner de esta manera. Menos mal que predicó hace un tiempo el presbítero Melvin y en ese texto y dijo un montón de cosas sobre los uruguayos que yo quedé asombrado después. Aquí es curioso porque no es fácil, ¿no? Pero veo dos puntos importantes acá. Primero, la sensibilidad de no hacer una crítica directa en la primera persona, como así, nosotros somos mejores do que ustedes. Cuando va a hacer una crítica específica sobre el pueblo, se utiliza de la boca de uno de ellos. Ese es un punto importante, ¿no? Porque no le comunica aquella postura de superioridad colonialista del extranjero que es mejor. Esa es una sensibilidad que se debe tener. Y mire, estoy a decir esto como misionero que soy, porque en alguna medida se pasa con todo misionero. Cuando vamos a otro pueblo, hay un periodo de encantamiento inicial. Qué maravilloso, el frío de Uruguay, qué bueno, que la educación del pueblo, las personas leen muchos libros, cómo son cultos los uruguayos, el mejor país del mundo. Después que nos encanta más, mire que este frío húmedo que parece que entra en los huesos y no se caliente,
Y las personas son frías también, como el clima, y se va. Es el revés. Hasta que después se acomoda, pero pasa por una fase de encantamiento, después de desprecio, después de una acomodación en que conseguimos ver calidades y las dificultades también. Pero Carson destaca algo muy interesante acá. Nosotros tenemos que tener en vista que la iglesia de Dios, la belleza de la iglesia de Dios, no es resultado de la producción social natural de la sociedad. En hecho, había una cultura que no era muy positiva, dominante en Creta. Y Pablo está orientado a aquel que está a desarrollar el ministerio y esté atento a los puntos que necesita ser trabajado. Mira, es la iglesia de Dios, amada por Dios, elegida desde antes de la fundación del mundo, porque en Cristo ha derramado su sangre, rescatado, para quien Dios ha dado su espíritu y lavado y purificado, dicen en el capítulo 3. Esto nosotros necesitamos tener muy claramente, porque puede pasarse que nosotros estamos a empezar una iglesia, un trabajo, y dices, mira, ese trabajo no hay mucha esperanza en futuro. Estoy acá, mira las personas que están viendo acá, ni si se pila los pelos derechos. ¿Qué esperanza tienen? Vienen mal vestidos, no hay mucha esperanza con la iglesia así, todo complicado, la familia, marido de una mujer, pero tiene hijo con otra, y que ve acompañado, y complicado. Bien, esta carta a Tito nos demuestra que la gracia de Dios es el poder edificador de la iglesia. La belleza de la iglesia no es resultado del pasado personal de las personas que son convertidas, mas la belleza de la iglesia es resultado de la obra del Espíritu Santo en conformar a imagen de Jesucristo pecador. Por supuesto que esta obra también puede cambiar cultura, pero el cambio de cultura no es pronto, cuesta. Y termino con una ilustración de esto, que ha sido una conferencia que he participado sobre la Albania, pero en el país vecino, Montenegro, de la organización que nosotros asistíamos allá en Albania. Me acuerdo que uno de los temas de los seminarios que discutimos sobre el trabajo misionero en Albania era la corrupción. Decía, nosotros somos una iglesia que está joven, es 1% de la población que sigue creciendo, pero es frustrante percibir cómo ocurrió en prácticamente todo el mundo que resultó del bloque soviético que tenía. La corrupción era muy común en los países que fueron rojos, ¿no?, en el pasado. Y decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque parece que se contamina toda la cadena social. Prácticamente no tenía una área que fuéramos y que podrían contar con el derecho legal. Se esperaba que una propina, propina negativa, no sé cómo se dice en castellano, porque en portugués es propina, pero propina. Coima. 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 No, sí, se esperaba. Propina de gorjeta, propina es bueno. Sí, propina es bueno, exacto. Pero no estoy acostumbrado con las coimas, entonces no tengo ni nombre. Pero, y se decía que era para todo, porque era los comportamientos que afectaba todo, afectaba el tránsito en las calles, los derechos, las colas. Era un caos cuando íbamos. Y aquí, otra vez, voy a decir el ejemplo. Cuando nosotros llegamos en ciertos contextos, podemos nos quedar asustados. Y decir, mira, ¿qué esperanza hay para esto acá? Es una confusión generalizada aquí.
no hay una definición, ninguém sabe que es hombre, que es mujer, que es hijo, que es madre, que pasa con este pueblo, ese toma mucho, el otro es drogadito, hay de respecto. Podemos ver muy distante de aquel para que Dios nos ha llamado para ser. Pero que no podemos perder de vista jamás es que la transformación es resultado del poder del Espíritu Santo en aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas. Y es un proceso que empieza con la regeneración, pero que sigue por toda la vida. Y voy a decir más para concluir. Y que sigue por generaciones. A veces nosotros somos demasiado angustiados porque queremos ver resultados muy pronto. Y no es así que sucede en muchos casos, incluso en aquellos que son colectivos, que toca la vida colectiva, aspectos culturales, y se demora un poco más. Hermanos, así concluimos esa parte introductoria de las cartas, de las epístolas pastorales, y permita Dios, a partir de la próxima semana, vamos a seguir parte a parte. Y yo pido una cosa para ustedes. Si a mí ya ocurría que en ambiente presencial soy tentada a hablar demasiado, en ambiente virtual es peor. Entonces, por favor, levanta una hoja, diga, tienen cuestiones, trae, por favor, y te tiran para que sigan, ¿ok? Y así es. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿Algún deber para la clase que viene, profesor? Sí, el deber es concluir la lectura de este capítulo, que es ahora sobre las tres cartas, que es dividida en dos. La primera ha sido sobre la autoría, que era para hoy, y ahora los aspectos introductorios, porque es un poco más técnico, pero necesitamos pasar por ello. Y a partir de la próxima semana nos detendremos en los textos bíblicos propiamente dicho, ¿ok? Y así lo haremos. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Bien, clase que viene le pido a Fabián o Mayra que nos ayuden con las conexiones de miércoles. Después te mando tu mensaje. El profesor ya está a gusto con ustedes, así que no van a tener problema, ¿verdad? Pero vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros. Franco, por favor, guíenos una oración. Bien. Padre, gracias por esta nueva clase que pudimos tener hoy. Señor, gracias por todo lo que podemos aprender de estas epístolas, Señor, y que todo esto, Señor, sea para bendición de nuestras vidas, Señor, y para que podamos seguir creciendo en nuestra vida de fe, Padre. Gracias por todo y te pido tus cuidados para el resto del día y la noche, Señor. Gracias por todo en tu santo nombre. Amén. 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 Profesor, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Buen descanso a todos. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Nos bendiciones. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.